Ahora sí, vamos a ir viendo los sistemas de coordenadas. ¿Cómo nos ubicamos? Bueno, aquí en la imagen, nada más de referencia, les tengo un cuadrante, ¿verdad? Estas de matemáticas, recordando que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, si yo voy a leer una coordenada en la X, me voy a fijar en sobre la que está horizontal. Y si voy a leer una coordenada sobre la coordenada Y, voy a fijarme sobre la vertical. Entonces, Y positivo hacia arriba, ¿verdad? X positivo a la derecha, Y negativo hacia abajo y X negativo hacia la izquierda, ¿verdad? Lo mismo sería que colocamos norte, sur, este y oeste. Como decía el Chavo el 8, no sé, ¿verdad? Bueno, ¿y qué son los sistemas de coordenadas? Son una creación artificial, ¿verdad? Nosotros no vamos a ver al mirar el cielo un cielo cuadriculado, ¿verdad? Sino que es algo artificial. Dice que permite la definición analítica de la posición de un objeto o un fenómeno. Hay múltiples opciones para definir analíticamente la situación geométrica de un elemento y por lo tanto es posible escoger entre diferentes sistemas de coordenadas. Nosotros nos vamos a basar en dos en particular. Disculpan que olvidé apagar el teléfono. Vamos a centrarnos en los sistemas de coordenadas geográficas y vamos a trabajar con los sistemas de coordenadas proyectadas. Estas cartesianas son el eje de matemáticas, ¿verdad? Entonces en este momento nos vamos a olvidar de él y vamos a centrarnos en el sistema de ejes de coordenadas geográficas y el sistema de coordenadas proyectadas. Entonces, las coordenadas geográficas, un breve repaso de lo que se aprendió en la escuela y colegio, ¿verdad? Tenemos los paralelos y los meridianos. Los paralelos son aquellas líneas imaginarias que son las que están acostadas, ¿verdad? Pero para leer en paralelos va hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? De norte a sur. Estas líneas son de los 0 grados que está en el ecuador, 90 grados hacia el norte, 90 grados hacia el sur. Y la particularidad que tienen los paralelos es que cada una de esas líneas, ¿verdad? Hacia el norte o hacia el sur, conforme yo me voy desplazando, se van encogiendo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo la longitud, digamos, como que el planeta Tierra tiene un cinturón, que es la faja alrededor del ecuador. Pero si hago referencia a la faja que tiene alrededor del del paralelo 10, va a ser de menor longitud, ¿verdad? De menor extensión para no confundirlos con los términos. Entonces, paralelo 0 va a ser más largo que el paralelo 10, ¿verdad? En el sentido de que si yo agarro esta línea, ¿verdad? Y tengo mi planeta Tierra y le doy una vuelta, ¿verdad? Lo mismo ocurre hasta el sur. En el caso de los meridianos, estos van a ser círculos concéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los meridianos van a pasar por el mismo punto en el norte y por el mismo punto en el sur. Ellos van a ser hacia el este positivo, ¿verdad? Hacia el oeste negativo. Y además el meridiano 0 va a ser el Greenwich, que fue establecido a finales del siglo XIX por la Sociedad Real Geográfica en Londres, y por eso pasa en esta zona. Además, ¿por qué nos interesan los meridianos? Bueno, porque los meridianos nos van a definir las zonas horarias del planeta. Y a partir del meridiano Greenwich tenemos el tiempo universal coordinado, el UTC, ¿verdad? Entonces uno pone a veces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica somos -6 UTC. ¿Qué quiere decir eso? Que somos 6 horas menos que en el meridiano de Greenwich. En el caso de Panamá, -5, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces 5 horas. Guatemala tiene su propio uso horario y demás. ¿Cómo se miden las coordenadas geográficas? Las coordenadas geográficas están medidas en grados, minutos y segundos, ¿verdad? Como este ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Grados, minutos y segundos. O de oeste y 10 grados, 35 minutos y 36 segundos norte. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Esa misma medida, digamos, esa misma ubicación de 85 grados, 37 minutos, 58 segundos, se convierte del sistema sexagesimal, que es este de aquí arriba, y lo convertimos a grados decimales, y por eso es que tenemos el
digamos, el número entero corresponde a los grados y el resto de los valores corresponde a los grados y minutos en base a 10 y aquí está en base a 60. Lo mismo ocurre con la latitud, ¿verdad? Esto tenemos longitud y esta es latitud. 10 grados, 59, 33, 33 al norte. ¿Cómo sé que es al norte? Bueno, porque les decía que hacia el oeste es negativo y hacia el este es positivo, en el caso de la longitud, ¿verdad? Entonces, si es negativo, no quiere decir que esté en negativo la unidad o la medida. Lo que quiere decir es la ubicación, en cuál hemisferio se encuentra. Entonces, sería en el oeste. Y en el caso del 10 es positivo, entonces eso automáticamente me indica que es latitud positiva, por lo tanto es norte. Okay, aquí para que tengamos más claridad en esto, tenemos el 00, que es la intersección entre el Greenwich y el Ecuador. Sin embargo, esta ubicación está en alguna parte en medio del Océano Atlántico, ¿verdad? No hay una fotografía donde uno pueda ir a tomársela para espacialmente, ¿verdad? Bueno, uno puede pasar ahí, pero está en medio del océano, a diferencia del Greenwich, que sí, ahí dice que por aquí pasa el meridiano cero, o en el Ecuador, que ahí pasa el paralelo cero. Entonces, hacia el este, va a ser positivo la X, positiva la Y, en este primer cuadrante. En el segundo cuadrante vamos a tener la X positiva, la Y negativa. En el tercer cuadrante tenemos la X negativa y la Y negativa. En el cuarto cuadrante vamos a tener la X negativa y la Y positiva, que ese es el caso de Costa Rica y toda la región centroamericana, ¿verdad? Vamos a tener coordenadas en X negativa, longitud negativa, porque es longitud oeste, y tenemos coordenadas de latitud positiva o al norte, porque estamos al norte del Ecuador. Además, tenemos otro tipo de coordenadas imaginarias, que son las proyectadas. Esta va a hacer referencia a un sistema de coordenadas de proyección, que más adelante vamos a ver, pero quiero presentárselas primero para que las vayan interiorizando. Dice que se define sobre una superficie plana en la que la localización de las coordenadas se realiza con respecto a una malla o a una grilla, a un grid, donde se ha definido el origen de su centro. Cada posición tendrá dos valores referidos al punto central, o sea, una X y una Y. Un valor especificará la posición horizontal, lo llamaremos falso oeste, que sería la coordenada X, y otra especificará la posición vertical dentro de la malla y lo denominaremos falso norte. Algo particular que tienen las coordenadas proyectadas es que estas están en metros. Por lo menos para las proyecciones de la región son en metros. Otra unidad que pueden utilizar son feet en Estados Unidos, pero eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Y por qué es falso, verdad? Que a veces uno dice, pero ¿por qué falso? O sea, falso norte y falso este. Porque el punto de origen de donde se amarran las coordenadas es un punto aleatorio que está estratégicamente colocada o matemáticamente colocada para que todos los valores que estén dentro de esta malla en particular sean siempre positivos. Entonces, por más que yo me desplace hacia el oeste, ¿verdad? Que hacia el oeste yo voy restando unidades, dentro del mapa de Costa Rica o el mapa de Nicaragua o de Guatemala, por más hacia el oeste que yo vaya a estar, esas coordenadas jamás van a ser negativas. Por más hacia el sur que yo esté en el mapa de El Salvador, en el mapa de Honduras, ¿verdad? Estas coordenadas jamás van a ser negativas. Esto es lo que me asegura esta posición aleatoria, ¿verdad? Y por eso es un falso, porque nada más está referida a algo imaginario. Las coordenadas geográficas también, pero en este caso particular, el falso este y falso norte hace referencia a las coordenadas proyectadas. Ahora bien, ¿qué es eso de coordenadas proyectadas? Bueno, todos sabemos, nuestro planeta Tierra es una esfera, bueno, en realidad es un geoide. Es la forma geométrica, la forma de la superficie terrestre. Ahí, como pueden ver en la imagen, es justamente el procedimiento que se hace en las proyecciones, que pasamos de 3 dimensiones, ¿verdad?, que tiene el planeta, a 2 dimensiones, a ver cómo nos vemos en un plano, ¿verdad? Eso es básicamente el concepto de proyección, pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones.
Hay diferentes métodos, vamos a verlos a continuación. Pero antes les tengo un anuncio, es este video que me parece bastante ilustrativo, que les explica que los mapas no son como lo pintan. Los invito a verlos, les dejaré el link en la plataforma y si no aquí lo tienen disponible. Pero básicamente lo que comenta el video es que depende del tipo de proyección que uno utilice, así es como se va a representar la superficie terrestre. Y vamos a ver que estas representaciones van a responder a cuestiones geopolíticas, a relaciones de poder entre los diferentes países. ¿Cómo se pueden clasificar las proyecciones? Bueno, se pueden clasificar de acuerdo a sus propiedades geométricas. Entonces, puedo tener proyecciones que sean conformes. Esto quiere decir que van a mantener la forma, pero me van a distorsionar mucho el tamaño entre ellas. Dice que en un mapa mundi las superficies en las latitudes elevadas se muestran más grandes de lo que en realidad son, y por eso es que muchas veces vemos un Groenlandia enorme cuando en realidad no lo es. No sé si han explorado en Google Earth y ver esa relación entre el mapa de un mapa mundi tradicional y el tamaño que tiene en Google Earth. Un ejemplo de una proyección conforme es una proyección Mercator. Vamos a ver que aquí se las muestra, ¿verdad? Entonces les decía, el tamaño de Groenlandia es enorme. De hecho, uno hace una relación con el continente africano y dice, bueno, son básicamente iguales porque esto no es un continente. Porque si nos vamos al Google Earth para que tenga una relación, el tamaño se reduce significativamente. Hay otros tipos de proyecciones que lo que mantienen son, vamos a ver por aquí, que mantienen las mismas proporciones que las áreas de la Tierra que representan, y estas son las equivalentes. Algo muy importante es que una proyección no puede mantener las proporciones y las formas al mismo tiempo, o sea, siempre va a haber que sacrificar una. Y un ejemplo de una proyección es cuando uno agarra la cáscara de una naranja, ¿verdad?, que es redonda, y trata de expandirla sobre un plano, y van a ver que siempre va a haber deformación. Entonces básicamente ese es el procedimiento para hacer una proyección. Hay proyecciones equidistantes que lo que me van a conservar son las distancias. Estas lo que me va a representar es que todas las mediciones que yo haga en un mapa con esa proyección me va a generar distancias verdaderas. Entonces, para hacer estudios, digamos, a una escala bastante amplia o a una escala de gran área, para no empezar a confundirlo con el término de escala. Por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, que es un país bastante grande, ¿verdad? Posiblemente ellos necesitan medir las distancias de cuánto mide un punto A a un punto B, y no que les mantenga la forma, pero que les altere las distancias. ¿Por qué? Para los cálculos de combustible se va a ver bastante afectado y puede que nos quedemos sin combustible a medio camino. También tenemos las azimutales, que estas van a conservar las direcciones. Estas generalmente se utilizan mucho para las zonas polares. Dice que las proyecciones que no encajan directamente en ninguna de estas suelen llamarse proyección de compromiso. Las proyecciones de compromiso hacen un equilibrio entre si mantienen la forma, mantienen la distancia, mantienen el tamaño, ¿verdad? Y estas, hay algunos ejemplos, como dice acá, balance entre las diferentes propiedades, y se utiliza mucho para los mapas temáticos. Por ejemplo, la proyección de Robinson, que es esta. Generalmente cuando vemos las proyecciones de cambio climático y aumento de la temperatura superficial del mar y demás, generalmente utilizan este tipo de proyección. Entonces, esto de acá, ven a Groenlandia, que ya se reduce, ¿verdad? El continente africano se ve más grande, Estados Unidos ya no se ve tan grande como en la proyección Mercator, ¿verdad? Ya empieza a verse algo más real, pero sin embargo esto siempre va a tener una deformidad, en el sentido que no es proporcionalmente correcta con la esfera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos pasando de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Además, tenemos otra forma de clasificar las proyecciones, según la superficie geométrica de la que derivan, ¿verdad? ¿Qué figura geométrica yo utilizo para proyectar ese globo terráqueo sobre un plano? Tenemos la proyección cónica,
que dice que podemos visualizar la Tierra proyectada en un cono tangente o secante, el cual se corta longitudinalmente para visualizarlo de forma plana. Los paralelos, o sea, las líneas de latitud, se representan mediante arcos circulares concéntricos que aumentan a medida que se acercan al ecuador, y los meridianos, la longitud, mediante líneas rectas en forma radial, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que son círculos concéntricos, ¿verdad? Y estos meridianos en fórmula radial. Entonces, para que tengan una mejor visualización, esta se utiliza principalmente para zonas templadas, ¿verdad? A la altura como de Estados Unidos. Porque si me voy desplazo hacia el norte o hacia el sur, vean que la figura humana va a sufrir deformaciones. Hacia el sur se va a ensanchar, hacia el norte se va a estirar e inclusive a adelgazar bastante. Y esto lo hacemos en relación a los países, ¿verdad? Entonces, un país que está más hacia el sur, posiblemente se ensanche más. Tenemos la proyección cilíndrica, que es básicamente colocar un cilindro alrededor del planeta, ¿verdad? Y una vez que lo estiramos, tenemos el clásico mapa mundi, ¿verdad? Entonces aquí es donde empezamos a ver que las líneas proyectadas de Groenlandia son bastante grandes, ¿verdad? Termina siendo una figura bastante grande. Y se podemos visualizar la Tierra proyectada en un círculo tangente o secante. Es nada más para dejar claro. Tangente secante hace cuántos puntos toca el planeta Tierra, ¿verdad? El tangente, recordemos que es aquella línea que toca un solo punto, y la secante atraviesa el cilindro, el cual se corta longitudinalmente para visualizar de forma plana. La mayoría de las proyecciones cilíndricas se derivan de manera tal que el cilindro toca el globo terráqueo en el ecuador, punto de tangencia, donde no hay distorsión. O sea, en este caso, la proyección cilíndrica, entre más cerca esté del punto de tangencia, va a ser menor proyección. Los paralelos y los meridianos se van a trabajar como líneas rectas y permiten representar toda la superficie de la Tierra. El sector con menos deformación es la zona del ecuador. Entonces, no me quiere cargar. Ok, entonces aquí tenemos la forma de colocar el cilindro, ¿verdad? Esto sería un cilindro tangente. El punto de tangencia es en el ecuador. Esta es una posición normal, transversal, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, es que es una proyección transversal. Ok, en el caso de Costa Rica es Costa Rica transversal de Mercator. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una proyección cilíndrica, pero que el cilindro está acostado. Y tenemos también una proyección oblicua. Okay. En el caso de otros países centroamericanos, me parece que actualmente todavía, bueno, por lo menos anteriormente manejaban la proyección Lambert, que esa es una proyección cónica, ¿verdad? Entonces hacemos referencia a eso. Y tenemos la proyección polar, que sería principalmente para los polos. Sin embargo, también a veces se utiliza para las zonas ecuatoriales. Aquí, también resaltándole la proyección Mercator. Esta fue, se las mencioné hace unos segundos, bueno, varios minutos. Esta fue desarrollada en 1569 por Gerardus Mercator. O sea, desde esa época ese señor logró hacer esta proyección y se mantiene vigente. De hecho, se usa extensivamente para representar los mapas mundiales, pero las distorsiones que crea en las regiones polares son bastante grandes, dando la falsa impresión de que Groenlandia y la antigua Unión Soviética, bueno, o Rusia actualmente, o parte de, son más grandes que África y Sudamérica. Tenemos proyecciones modificadas. Dice que son versiones de una determinada proyección a la que se añaden determinados cambios, o bien para modificar o reducir el tamaño de la distorsión, o bien para añadir más paralelos estándar. Básicamente es algo así. Esta es una proyección, se llama proyección de Bond, pero la utiliza mucho, o le dicen mucho la proyección de corazón, ¿verdad? Por la forma que tiene, y de hecho para cuando es el 14 de febrero salen a colación esta. Tenemos la proyección holográfica, que esta definitivamente no es para hacer estudios del océano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente me destroza, me los parte, ¿verdad? Todas las zonas marinas, y lo que hace es tratar de representar mejor las zonas continentales, ¿verdad? Tratando de
de respetar las formas y tamaños. Ok, aquí les dejo un par de ejercicios que van a estar utilizando para hacer las evidencias de esta semana. En esta primera van a tener, bueno, son 2 páginas web, van a tener la comparación de un país con otro, perdón, el tamaño real, perdón, de un lugar a otro, rápido, te les enseño. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo Groenlandia me parece ir representado, ¿verdad? Es la base del mapa, es un mapa Mercator, y yo lo que hago es que lo desplazo hasta la zona del Ecuador, y eso me va a mostrar el tamaño real de este país, ¿verdad? Tengo la otra, que lo que me va a mostrar es cómo se distorsionan los círculos de acuerdo a las proyecciones. Bueno, aquí la primera es de Miller, que no sale en pantalla, pero está Gall Peters, está Mercator, ¿verdad? Entonces es para que ustedes vayan interiorizando cómo es que cambia la superficie de la Tierra. Depende del método que yo utilice para hacer la proyección. Muy bien. Como hay muchos tipos de proyección, hay algo que se llama los EPSG, bueno, European Petroleum Survey Group, que es la organización relacionada con la industria petrolera en Europa. Este organismo estuvo formado por especialistas en geodesia, topografía y cartografía aplicadas al área de explotación, y desarrolló un repositorio de parámetros geodésicos que contiene información sobre sistemas, marcos de referencia antiguos y modernos geocéntricos, proyecciones cartográficas y elipsoides del mundo. Básicamente ellos lo que necesitaban era una forma de identificar o de codificar las diferentes proyecciones que iban saliendo, ¿verdad? No solo para Europa, sino para todos los países del mundo. Entonces ellos asignaron un código a ciertas proyecciones. Bueno, a todas en realidad. Y esto lo que podemos observar es un registro del dataset. ¿Ok? Aquí les explico. ¿Cuáles son las proyecciones más utilizadas? Por lo menos, bueno, esta es importantísima, WGS84, que es la que nos va a marcar las coordenadas geográficas World Geodesic System 1984, lo que significa WGS84. El código EPSG es 4326. En el caso de Costa Rica, van a averiguar las otras que también se utilizan, no es la oficial, pero que sí se utilizan. CRTM05, que significa Costa Rica Transversal de Mercator 2005. Ok, entonces, retomando el ejemplo de los códigos EPSG, esta es la ficha técnica que nos muestra. Básicamente aquí nos dice el nombre, el código, como les decía, 4326. El tipo geográfica, y aquí abajo me dice cuál es la extensión de dónde a dónde va a estar cubriendo o sea, el área de cobertura. Me dice menos 180, menos 90. Ok, menos 180 sería 180 grados longitud oeste, ¿verdad? Menos 90, o sea, todo lo que cubre hasta el 90 grados latitud sur, 180 longitud este y 90 grados latitud norte. ¿Qué quiere decir esto? Que es una proyección que me va a cubrir todo el planeta, ¿verdad? Entonces, esta es la que yo utilizo en todo el planeta Tierra.